Hola, vamos a seguir avanzando un poco entonces en nuestro curso de electrocardiografía canina y lo que vamos a hacer ahora es una recopilación de la información que hemos ido acumulando hasta ahora sobre ondas, segmentos e intervalos. Es decir, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los valores normales. Eh, para ello vamos a hacer un pequeño repaso. Lo hemos visto en el video número 2 y en el 3, pero solo para que no haya confusiones. Tengan en cuenta las condiciones de registro. Cuando yo voy a medir una onda, un intervalo, un segmento, incluso cuando voy a medir la frecuencia cardíaca, necesito conocer esas condiciones de registro para no equivocarme, para saber a qué escala me están dibujando el electrocardiograma de mi paciente. Esto quiere decir que tengo que saber la velocidad del papel para que yo pueda saber cuánto vale en tiempo, en segundos, cada uno de los milímetros del papel milimetrado, y tengo que conocer la sensibilidad para que yo sepa en vertical cuánto vale cada uno de los milímetros de mi papel milimetrado y por tanto pueda hacer un cálculo de valores, duraciones y voltajes de ondas, segmentos e intervalos. El tiempo se mide en horizontal, son segundos, el voltaje, la intensidad, se mide en vertical y son milivoltios. Muy bien. Cuando yo registro el electrocardiograma con un voltaje estándar, prácticamente siempre se hace así, 10 milímetros por milivoltio, lo que tengo es que 10 milímetros, un centímetro, suponen un milivoltio, como es evidente. 5 milímetros, medio centímetro, suponen 0,5 milivoltios. Y cada uno de los cuadraditos pequeños, cada uno de los milímetros, supone 0,1 milivoltios. De tal manera que yo puedo ir sumando en pequeño, en mediano o en grande. Es decir, si tengo una onda muy grande, pues puede ser 1 milivoltio, 2 milivoltios, 3 milivoltios. Y en cambio, si tengo una mediana, puede ser 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Una onda pequeñita lo voy midiendo de uno en uno, 0,1, 0,2, 0,3. Y de tal manera que yo puedo saber una onda determinada cuál es el voltaje que tiene, ya sea en positivo o ya sea en negativo. Si el registro lo he hecho con un voltaje de 20, el doble de voltaje, esto lo uso cuando mi electrocardiograma es pequeñito, se ve poco, se ve mal, se mide mal. Entonces le doy al 20 o al 2 y todo me queda ampliado. Como queda ampliado, mis medidas lo tienen que tener en cuenta. Entonces, un milivoltio ya no es un centímetro, ahora son 2 centímetros. De tal manera que esto es un milivoltio. Un centímetro es 0,5 milivoltios. 5 milímetros son 0,25 milivoltios y un milímetro es 0,05. Simplemente hay que tener esto en cuenta a la hora de estar midiendo una onda para no aplicar el cuadro de 10 milímetros por milivoltio cuando realmente he registrado en 20. Si registro en 5, esto luego cuando tengo unos complejos muy grandes que se salen del papel, que choca la aguja arriba o abajo, y entonces lo reduzco de tal manera que me quede a una escala más pequeña. 5 milímetros por milivoltio quieren decir que 5 milímetros, 0,5 centímetros suponen un milivoltio y un centímetro supone 2 milivoltios. Entonces, 5 cuadraditos pequeños, 5 milímetros son un milivoltio y cada uno de los milímetros son 0,02. Ninguna dificultad, simplemente que hay que tenerlo en cuenta. Igual que considero el tiempo, el voltaje, tengo que considerar el tiempo. El tiempo viene marcado por a qué velocidad sale el papel, cuántos milímetros salen cada segundo, y eso es lo que me va a ayudar a tomar medidas. Puedo usar velocidades de 50, 25, 100 o 12,5, depende de mi equipo, también depende un poco del paciente y de la frecuencia que tenga, pero lo más habitual es que tome como referencia 50 o 25 milímetros por segundo. Cuando utilizo 50 milímetros por segundo, aquí lo que ocurre es que cada milímetro supone 0,02 segundos. De tal manera que yo puedo medir una onda 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1 y así sucesivamente. Cuando yo lo mido en cuadrados un poco más grandes, 5 milímetros suponen 0,1 segundos y es un poco más fácil de medir si las medidas son un poco más grandes, en lugar de ir de uno en uno y de uno en uno. Un centímetro son 0,2 segundos. 2 centímetros son 0,4 y 2 centímetros y medio me van a dar 0,5 segundos. ¿Vale? Bueno,
Si yo lo que utilizo es una velocidad de 25 milímetros por segundo, cada milímetro son 0,04 segundos. Y yo puedo medir una onda 0,04, 0,08, 0,012, 0,16 y así sucesivamente. 5 cuadraditos pequeños, 5 milímetros, en 25 milímetros por segundo suponen 0,2 segundos. Y un centímetro, 10 milímetros, suponen 0,4 segundos. De nuevo, ninguna dificultad, simplemente tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo voy a tener, me tengo que hacer una tabla, la mía personal. En todos los libros viene una, lo van a encontrar en informes, en internet, en notas de cursos, de talleres, de conferencias. Al final son todas muy parecidas, cambia un poco el orden, incluyen un valor más o un valor menos que el autor lo considera más importante o menos importante, pero al final lo más fácil es hacerte tu propia tabla en la que tienes los valores normales que vas a estudiar en el electrocardiograma. En este caso yo tengo de perro y de gato y aquí lo tendría en blanco, esto es un ejemplo, con los resultados de mi paciente. Esto lo tengo en papel y tengo fotocopias y lo relleno a mano, lo tengo en una hoja en el ordenador y lo voy rellenando en la computadora, como ustedes prefieren. Pero al final lo que tengo es mi tabla de valores normales. ¿Cuál es la frecuencia normal en el perro, en el gato, el eje eléctrico? Y esto lo veremos un poco más adelante. La onda P, altura, perdón, duración y voltaje, el intervalo PR, la duración, la cantidad de ondas P por cada onda R, si hay una o si se rompe esta proporción, la duración del complejo QRS, el voltaje de la onda R, la desviación hacia arriba o hacia abajo del segmento ST y el voltaje de la onda T. Por ejemplo, en esta otra tabla, que es muy parecida, yo incluyo una variación de frecuencias en función del tamaño del perro y de la edad del perro, y además de incluir los mismos valores de antes, incluyo también el intervalo QT. Me parece que es una tabla un poquito más completa y que me ayuda un poco más a manejar a mis pacientes. De tal manera que yo tendría la columna del paciente, la tendría en blanco y la voy rellenando conforme mido los valores de su electrocardiograma. Aquí tengo otra tabla muy parecida a la primera, como ven, he incluido también el intervalo QT. Insisto, y ya hemos visto que no es tan importante en perros y en gatos como en personas, pero bueno, conviene tenerlo en cuenta, especialmente si lo que haces es una tabla para análisis de electrocardiogramas prequirúrgicos. Aquí simplemente yo lo tengo en blanco y voy rellenando todos los valores de mi paciente y los comparo con los valores normales. Esto es algo parecido, otra distinta, con los datos de la clínica, con la fecha, con el paciente, etcétera. Pero esto es algo parecido a lo que hacemos o lo que tenemos siempre con los valores de análisis de sangre o análisis de orina. Nos dan un informe en el que tengo los valores de mi paciente, los valores de mi paciente, y luego tengo los valores normales, el intervalo normal de cada uno de esos valores para la especie y raza considerada. De tal manera que estamos habituados a veces es en otro orden y a veces más información o menos información, pero estamos habituados a recoger los datos en este tipo de tablas. Aquí tengo de nuevo una tabla solamente con valores normales, sin incluir opciones para el paciente, en el cual veo los valores normales de un perro. La frecuencia cardíaca, el tipo de ritmo, los valores de onda P, de intervalo PR, etcétera. Cada uno de estos valores electrocardiográficos, cada uno de estos accidentes electrocardiográficos que ya hemos descrito, que ya hemos definido, que ya sabemos lo que significan y ya sabemos cuáles son los valores normales. En el caso del gato tengo una tabla parecida y lo mismo ya sé cómo se mide cada una de estas ondas, segmentos e intervalos, ya sé desde dónde hasta dónde, en qué condiciones hay que medirlo y sencillamente lo que haría sería compararlo con mi tabla de valores normales. Luego, igual que ocurre con los análisis de sangre, pues entonces mi complejo QRS es demasiado ancho, mi segmento ST está deprimido, mi intervalo QT está prolongado y lo que tengo que ver es qué significa esa variación de los valores en un paciente con respecto a lo normal. Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco en los siguientes vídeos. Pero en principio lo que quería en este caso era recordarles que hay que considerar las condiciones de registro, tanto el tiempo, es decir, la velocidad del papel, como el voltaje para poder medir las ondas e intervalos y recopilar un poco los valores normales que ya hemos ido viendo en cada uno de estos accidentes electrocardiográficos.
Vamos a seguir en el siguiente video avanzando un poquito más en el análisis de electrocardiogramas de nuestros pacientes. Les veo enseguida.